Bueno, voy a empezar a grabar. Ahora sí, saluden a la cámara, sonrían. Ay, ese por qué quedó pegado esto. Entonces, estuvimos viendo varias operaciones de simetría, pero las hemos estado viendo de forma gráfica. Entonces, vimos ya anteriormente el espejo y la rotación. A esa rotación se le llama rotación propia también, o nada más rotación. Y la que vamos a ver el día de hoy se llama rotación impropia. La rotación impropia es un conjunto de operaciones de simetría. Son dos operaciones de simetría. Aquí les puse el conito, porque como son operadores, los operadores generalmente llevan un cono, esa es la notación para describir un operador, pero en la notación de Schoenflies se quita ese operador, o sea, nada más lo puse ahí para remarcar, pero en realidad en la notación de Schoenflies no lleva el gorrito, no es necesario poner ningún gorrito. Ajá. Entonces la operación impropia se describe con la letra S y subíndice n. Y se indica el eje en donde está ocurriendo. En este caso dice que ocurre en el eje Z. Y esa rotación impropia se compone de dos operaciones. Las dos operaciones que la componen es el espejo en Z y la rotación en Z. Esta sigue siendo notación de Schoenflies. Ajá. Entonces, en el eje Z vamos a poner, vamos a acomodar este eje Z hacia arriba y vamos a aplicar las operaciones que nos indica aquí. En este caso, las operaciones de simetrías, espejo y rotación conmutan. ¿Qué quiere decir que conmutan? Que podemos cambiar la posición, o sea, podemos aplicar primero el rotación y luego el espejo, o como está indicado aquí, primero el espejo y luego la rotación. Si tiene espejo subíndice Z, significa que el eje que se refleja es el eje Z. Aquí también debe de ser CNZ. Eso quiere decir que el eje de rotación está sobre Z. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. La pregunta es, la figura geométrica que se encuentra aquí tiene el eje de rotación impropia S4. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es voy a pasar esta imagen a otro programa. Lo voy a pegar aquí, lo voy a hacer un poco más chica. Entonces, para analizar si esta figura tiene S4, lo que tenemos que hacer es analizar primero si tiene C4. No identifica que esté conectado. Denme un segundo. Ok, entonces lo primero que tienen que hacer es ponerle los ejes. Entonces voy a poner los ejes aquí en medio. Se supone que viene desde el centro de la figura. Entonces este es Z, X, Y. Entonces sobre este eje hay que revisar el giro. Entonces, habría un C2 aquí. Habría un C4. Esas son las preguntas. Tienen un minuto para pensarlo. Voy a pausar el video. Eso debe estar fácil. Bueno, a ver, díganme. Yo creo que no necesitamos pausar el video. ¿Tiene C2? Sí, bueno, según yo sí. Sí, según yo igual. ¿Tiene C4? No. No. ¿Hay alguien que no, en este momento no identifica esas respuestas? ¿Tiene C4? No. ¿Tiene C2? Sí.
¿Hay alguien que no identifica por qué? ¿Alguien que no ha entendido aún? A mí no me queda tan claro. A mí tampoco. Vamos a revisar nuevamente lo de la clase pasada. C2 significa, en realidad, C2 pi. Perdón, voy a escribir con otro color, voy a borrarlo. Entonces, C2 significa C2 pi entre 2 y significa que vamos a realizar un giro en contra de las manecillas del reloj de 2 pi entre 2. Entonces, eso es igual a C pi y eso es igual a un giro de 180 grados. Ajá, en contra de las manecillas del reloj. Sobre el eje Z quedamos. Aquí está incompleto, normalmente se pone, no se indica si es en el eje Z, pero esto de una forma más completa sería 2 en Z. Entonces vamos a hacer un giro en el eje en contra de las manecillas del reloj. Esta flecha va encima del eje en contra de las manecillas del reloj y giramos. Y entonces, si giramos 180 grados, ¿en qué posición debe de quedar esta flecha? ¿Cuál flecha, perdón? Esta punta de esta flecha, ¿dónde debe de quedar? Si giramos 180. Para atrás. Para atrás. Lado opuesto, ¿no? Lado opuesto, que es este. Ajá. Y esta flecha debe de quedar viendo hacia acá, nada más que se supone que aquí atrás de esta figura hay una flecha igual, nada más que no se ve. Entonces, correcto, si hay un C2, o sea, si hay un giro de 180 grados. ¿Habrá un giro de 90 grados? O sea, C4. C4 sería C4, eso es igual a C pi entre 2, y eso es igual a un giro de 90 grados. Ajá. ¿Hay un C4? No. No, correcto. Entonces vamos bien. Entonces tiene C2, pero no tiene C4. Voy a dejar esto aquí indicado. Entonces la operación de simetría de rotación impropia, que es lo que estamos viendo hoy, se escribe con la letra S, N en Z, eso va a ser igual al espejo en Z por Cn en Z. Y la pregunta es si existe un S4 y si existe un S2. Ajá. O sea, que la figura, cuando digo existe, la pregunta en sí es, la figura que estamos viendo es invariante ante la operación S4 o es invariante ante la operación S2. Eso quiere decir que al aplicar la operación de simetría va a quedar una figura que es exactamente igual a la original. Esa es la pregunta. Entonces, podemos hacer primero el espejo y luego la rotación. Entonces, como este espejo debe de estar en el centro de la figura, vamos a poner un espejo aquí. Un espejo acá. Un espejo acá. Me quedo muy corto. Un espejo aquí. Y entonces ese está formando un espejo que pasa exactamente en medio de la figura. Lo voy a colorear del mismo color. Entonces, ese espejo pasa enfrente de la figura. Lo voy a borrar porque creo que está muy invasivo. No se ve lo demás. Ajá. Y entonces vamos a pensar. Primero, dice que si hay vamos a empezar con el S2. El S2 se conforma del espejo en Z, o sea, quiere decir que refleja el eje Z, más la rotación sobre el eje Z. Vamos a tomar un punto de prueba. Entonces, para tomar ese punto de prueba, vamos a poner esta esquinita
de la figura geométrica y voy a poner aquí un punto. Entonces, la primera operación que nos indica es que hagamos el espejo. Si hacemos el espejo y reflejamos el eje Z, este punto que se encuentra en menos Z, porque recuerden que este está en el centro, ¿a dónde pasaría? No, ¿A más Z. maceta? Más Z. Con X, Y iguales, ¿verdad? ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Sí. X, Y sería igual, pero pasaría de menos Z a Z. Y luego lo vamos a rotar. ¿Cuánto lo vamos a rotar si son S2? ¿Cuánto debemos de rotarlo si estamos analizando S2? 180. 180. Correcto. 180. Entonces, si está aquí sobre X y lo rotamos 180, ¿a dónde pasaría? En menos X. Menos X. Entonces Menos X. quedaría para acá atrás, en menos X. Aquí tiene coordenadas, le vamos a poner, no estamos, tiene coordenadas X, Y, menos Z. Y luego para acá pasaría al punto aquí arriba, tras el espejo, pasaría a X, Y, Z. Y al rotarlo 180 quedaría en menos X, Y, Z. ¿Ok? Ahora, este punto es equivalente a este punto que puse acá. No. No, no es equivalente. Porque en el punto que elegí inicialmente, había una esquinita de la figura amarilla y aquí no hay nada. Entonces me podrían decir, la figura es invariante ante la operación S2, la rotación impropia S2. No. 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 Entonces, en el argot científico o de químicos, nada más van a decir, no tiene S2. O sea, pero el enunciado largo es invariante ante la operación S2, no. Entonces no tiene. Ahora vamos a hacerlo con S4. ¿Podrían hacerlo ustedes solos? ¿Creen que lo pueden hacer solos? ¿Ya lo entendieron? Sí. Creo. Sí. Les doy 3 minutos, en este reloj de aquí son las 13:21. A las 13:24 discutimos, ¿vale? Bueno, ya regresamos de este corte comercial. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Tiene la operación S4, esta figura que está aquí? Sí. 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 ¿Hay alguien que en el chat que quiera poner que no? ¿Hay alguien que quiera poner que no le entiendo? Si no le entienden, pongan un punto ahí en el chat. No, pues varias personas no tienen creo que idea ni de lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo identificamos que sí? Seleccionamos un punto de prueba. Vamos a poner el mismo punto de prueba. Y de hecho, habría que hacerlo con varios, pero yo voy a poner uno aquí. Entonces, voy a seleccionar ese mismo punto. Primera operación de simetría que nos indica la rotación impropia. Aquí dice rotación impropia. Hay que hacer el espejo en Z. El espejo en Z va a reflejar el eje Z. Lo que está arriba lo pasa para abajo, lo que está abajo lo pasa para lado contrario. ¿Ok? Entonces, el azul, que fue el punto que elegí, que es la cola de esta flecha, está abajo, en menos Z. Acuérdense que este eje está en el centro de la figura. Entonces, pasamos hacia arriba. Con el espejo, reflejamos ese punto hacia arriba. Entonces, vamos a poner este punto. Y ese punto ahora tiene las coordenadas X, Y, Z. Tenía menos Z. Después, ¿qué es la siguiente operación? ¿Alguien me lo puede decir?
Rotar 90, ¿no? ¿Me puedes repetir? Es que no te escuché. Ah, perdón, rotar 90 grados. Correcto. Rotamos 90 grados en contra de las manecillas del reloj. Ajá. Viendo desde arriba, desde el eje del que estamos rotando. En este estamos viendo Z, vemos desde el lado positivo, entonces rotamos 90 grados, imaginen como si lo vieran desde arriba, debe de ser viendo desde el lado positivo, rotamos en contra de las manecillas del reloj. Entonces, este punto que está aquí exactamente arriba de este punto, porque fue reflejado, si reflejamos 90 grados en contra de las manecillas del reloj, va a girar hacia acá. Ah, perdón, todavía le falta. Va a girar hacia acá. Entonces la parte de atrás de la flecha va a quedar en la parte de atrás, en esta nueva posición. Vamos a tomar ya rápidamente otro punto. Vamos a tomar la punta de la flecha. La punta de la flecha la subimos aquí y luego giramos 90 grados en contra de las manecillas del reloj. Queda hacia acá y vuelve a aparecer la punta de la flecha. Entonces, la idea o la clave es que este punto es equivalente a este punto. ¿Por qué? Porque es una esquina de la figura, una esquina amarilla, se supone hay una cara rosa que no vemos, acá abajo, o roja, que no vemos, y además esta cola de la flecha también coincide con otra cola de la flecha. Entonces, ambos puntos son equivalentes. Y como todos los puntos en esta figura, cuando apliquemos esta operación, son equivalentes, decimos que es invariante. Aquí hicimos otra prueba. Tomamos esta punta, la reflejamos en Z, nos queda arriba. Después, giramos en contra de las manecillas del reloj. Giramos en contra de las manecillas del reloj toda la figura o ese punto y resulta que esta flecha sería equivalente a esta flecha cuando aplicamos a esta punta de esta flecha cuando aplicamos la operación de rotación impropia S2. ¿Quedó claro para los que pusieron puntos o quieren ver otro ejemplo igual con esta misma figura? ¿Quedó claro? ¿Quedó más claro pero le entendiste o quedó más claro pero todavía no le entiendes, Jonah? Bueno, otra oportunidad. Otra oportunidad. A ver, vamos a tomar de este punto, de este mismo punto, lo vamos a hacer diferente. Ahora vamos a rotar y luego vamos a hacer el espejo. Son las mismas operaciones. Rotamos primero. Esta flecha, imaginen que la rotan en contra de las manecillas del reloj. La rotan para acá. Y luego la reflejan. Entonces esta flecha va a quedar exactamente arriba. Y también pasa con lo de arriba, lo mismo. Si ustedes rotan esta figura, la parte roja, la rotan 90 grados y luego la reflejan, debe de quedar exactamente en la parte de abajo. Entonces, esta figura se dice que tiene un S4 porque cualquier operación que le apliquen a cualquier punto, más bien, la operación S4 que se le apliquen a cualquier punto, va a resultar en un punto equivalente de la figura. ¿Quedaría claro? Hasta aquí con la del S4. Vamos a hacer ejemplo de otra operación de simetría que no sea S4. Entonces, la siguiente, vamos a hacer este que es S6. La voy a ver, se me hace que este S8 está más fácil. Y después hacemos S6. Entonces, vamos a tomar esta figura. La voy a pegar en el programa este para dibujar. Y la vamos a analizar. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que debajo de esta figura
hay otro cuadrado que está rotado. Ajá. Voy a pintar, si quieren, el cuadrado con líneas punteadas por la parte interna, que se supone que es lo que no vemos. Así. Y entonces por la parte de atrás, ya me quedó chuco. Por la parte de atrás, por dentro, se supone que hay otro cuadrado, como el que está aquí arriba, y tiene las mismas flechas y todo. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? ¿Alguien me dice? Los ejes. Correcto, los ejes diestros. Entonces, vamos a poner en el centro de la figura los ejes, y los ejes deben de ser diestros. Entonces, ponemos en el centro de la figura los ejes, y deben de ser diestros. Entonces, ahí está que le pongo. X. X. Correcto. X, Y y Z. Muy bien. Entonces, queremos determinar primero, ¿tiene un C4 en Z? O sea, si yo giro el eje Z, ¿cuántos grados? ¿Me pueden decir cuántos grados? 90. 90. Si yo giro el eje Z 90 grados, ¿me podrían decir si va a resultar una figura exactamente igual a la que tenemos? No. ¿Otras opiniones? Yo también digo que no. ¿Alguien más? Si rotamos esta figura Sí, ¿no? en el eje Z 90 grados, ¿queda otra figura exactamente igual? Creo que los triángulos de los lados cambian, ¿no? Y bueno, pues yo diría que no. ¿Por qué cambiarían? Yo decía que sí, ¿no? Profesor, había dicho que era un cuadrado, ¿verdad? Abajo sí, y arriba también. Entonces sí quedaría igual. Quedaría igual. Ajá. Si giramos 90 grados esta figura en contra de las manecillas del reloj, o sea, esta flecha va encima. Así, pasa encima del eje. Entonces, este cuadrado, esta punta de este cuadrado que girara 90 grados, pasaría para acá, ¿correcto? Del punto A pasaría al punto A'. ¿Y qué pasaría con la de abajo? El punto B pasaría al punto B'. Ambos son esquinas de esta figura y ambos tienen flechas en punta del lado izquierdo, ¿no? Así como lo estamos viendo. Entonces la respuesta correcta es sí, sí tiene un C4. Entonces sí existe una operación C4 en Z que resulta ser invariante. Entonces sí, correcto, sí tiene C4. ¿Tendría un C3? No, es un cuadrado, les comenté abajo, les dije en la descripción. ¿Tendría un C3 en Z? No, ¿Los demás? No. no tampoco. No, creo que no. No, un C3 no, porque C3 significa un giro de 120 grados. Entonces no hay, vea, si giran 120 grados, este punto quedaría como por acá. El punto A quedaría por aquí y aquí no hay nada. No hay una esquina equivalente. Entonces decimos que no tiene o que la figura es variante. Entonces no hay. Ahora vamos a describir. La pregunta original es si esta pregunta tiene ese
vamos a hacer estas dos, S4 y S8. Les doy 5 minutos para que lo piensen, son 13:37. A las 13:42 continuamos. Ok, entonces si rotamos en C4, pasamos desde B hasta B'. Hasta ahí creo que todos están de acuerdo. ¿Eker? Sí. Ok, correcto. La siguiente operación es aplicar el espejo en Z. Si imaginamos que este eje gris está en el centro de la figura y ahora reflejamos la figura B', que está en la parte de abajo, y la pasamos a la parte de arriba, que es el espejo en Z, porque refleja el eje Z, ¿hay algún punto equivalente a B'? No. No hay ningún punto equivalente a B', porque esta es una arista y aquí no hay ninguna esquina. Entonces, decimos que S4, desde el primer punto de prueba que tratamos de reconocer, no aplica a esta figura, porque la cambia de posición. No hay una figura invariante, es variante. Entonces, S4 no hay. ¿Queda claro, Eker, y las personas que no entendieron pero no me lo dijeron? Profe, yo no veo cómo pasa B a B' con 90 grados. Sí. Mira, este es un cuadrado, ¿no? Esto que tenemos aquí. ¿Estás de Sí. acuerdo? Este eje debe de pasar, a lo mejor porque el eje no está muy bonito, a lo mejor debo de hacerlo con mayor cuidado. Pero este eje debe de pasar exactamente a la mitad de la figura, o sea, pasa de aquí del centro del triángulo, y de hecho ese le voy a poner una figura aquí, un círculo. Aquí pasa por el centro del cuadrado y aquí empieza en el centro del cuadrado. ¿Sí? Ok. Y luego de aquí lo voy a poner hacia acá, la siguiente flecha. Y luego la siguiente lo voy a poner hacia acá. Ah, ok. Sí, 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 tiene razón. Ahora sí ya se nota. Entonces aquí voy a poner Z, X, Y. Perdón, a lo mejor luego yo soy demasiado abstracto, no pongo mucho detalle en las figuras. Y aunque la figura esté toda chueca, yo lo reconozco, pero sé que no es muy bueno para explicar y no todas las personas lo ven así. Entonces, este está en el centro del cuadrado. Si tú giras 90 grados, esta B, estos dos ángulos se supone que están en 90 grados. Esto es el X y Y. Entonces, si giras 90 grados, esta B pasa a menos B. ¿Quedaría claro? Sí, completamente. Un detalle, ¿es incorrecto si yo en vez de analizar puntos analizo aristas? No, está bien. O sea, analicemos puntos para verlo más fácil, pero cuando ya tengas experiencia, puedes ver la figura completa, cómo gira, y no te va a causar ningún problema. Pero si es mucho más fácil analizar un solo punto, y además matemáticamente un solo punto lo puedes describir, porque una arista es un vector y ya girar el vector es más complicado, pero un punto es muy fácil cambiarlo. Oh, ya veo. Muy bien, gracias. Si te es fácil girar toda la figura completa, hasta caras puedes analizar. Estamos haciendo una forma gráfica, todavía no llegamos a una parte matemática, pero es mucho más fácil analizar un solo punto. Va que va. Mira, por ejemplo, esta flecha de aquí sí se ve que si tú la giras 90 grados, se convierte en esta flecha, y esta flecha acá hay otra atrás que no vemos, acá hay otra y acá, pero acá arriba sí ves que si tú giras esta flecha se convierte en esta se convierte en esta, y esta se convierte en esta, si tú la giras 90 grados. ¿Correcto? Sí. Hasta todos ya les queda claro por qué no existe la operación S4. Sí. De los que tenían duda.
Muy bien. Ahora vamos a ver la operación S8. Entonces, la operación S8 la tenemos que partir en dos. Sería S8 va a ser igual al C8 en Z por sigma en Z. ¿Qué encontraron ahorita en ese tiempo que les di para analizar? ¿Tiene S8 o no tiene S8? Sí. Sí, Sí. Tiene. ¿Hay alguien que me diga que no tiene o que no lo entiende? O más bien no quieren decir. Bueno, parece ser que todos lo entendieron. Nada más vamos a hacer rápido la revisión porque ya todos lo entendieron. Este punto B, C8 significa un giro de 45 grados. Hasta aquí. 45 grados. Entonces, este punto B pasaría a este punto, le vamos a poner B, B'. Y al reflejarlo, porque es la siguiente operación, la reflexión en Z, sigma, pasaría al punto A. Entonces, esta esquina sí es equivalente a esta esquina. Y se supone que aquí, de este lado, atrás de lo que no vemos, sobre este eje, viene una flecha también así. Y sobre este también hay una flecha acá atrás. Ajá. Entonces, este punto quedaría en este punto. Y sí, efectivamente, este punto de aquí, que estoy marcando, ese punto, pues tiene una flecha de un lado y la cola de una flecha por el otro lado. Entonces, este punto B, al aplicar la operación S8, es equivalente al punto A. ¿Queda claro para todos cómo funciona la rotación impropia? ¿Hay alguien que no entiende qué es la rotación impropia aún? Que diga, yo no estoy entendiendo. ¿Alguien quiere poner, si hay alguien así, ponga ahí un punto o ponga un asterisco ahí en el chat? Nada más para concluir la idea, entonces la rotación impropia es precisamente el multiplicar esas dos operaciones, el espejo y la rotación. Correcto. Ok. Vientos. Creo que ya le entendieron a la rotación impropia. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver rápido unos ejercicios de esta operación con moléculas. Entonces, esta también la voy a pasar yo creo que al otro lado para poder escribir. Bueno, no, vamos a analizar un poquito, no necesitamos copiarlo. Entonces, esta es una operación impropia. Recordamos que el S indica rotación, como nos acabas de decir, la rotación por el espejo o el espejo por la rotación. Entonces, el eje de la rotación debe de ser el mismo eje del espejo. Entonces, en este caso, el espejo está sobre el eje X y entonces la rotación debe estar sobre el eje X también. Entonces, primer paso, vamos a ver esta figura. Esta figura podría ser el metano, por ejemplo, que son un carbono y 4 átomos de hidrógeno alrededor. Y entonces, primero lo rotamos, C4. Ajá, entonces, si lo rotamos C4, esta A queda viendo hacia nosotros, esta B queda viendo hacia atrás, D queda en el plano y C queda en el plano. Si la rotamos C4, o sea, 90 grados sobre este eje. Siguiente operación, el espejo que debe ser ortogonal a la rotación. Además, noten ustedes que la rotación está haciendo en contra de las manecillas del reloj. Y luego ponemos un espejo que refleje el lado izquierdo del lado derecho. Entonces, A va a pasar al lado izquierdo, entonces queda de este lado. B va a pasar del lado izquierdo, queda de este lado. D pasa del lado derecho del espejo, entonces queda
en el plano, y C, que está del lado izquierdo en el plano, queda del lado derecho en el plano tras aplicar el espejo. Ahora la pregunta es, ¿esta figura final es exactamente igual a la figura inicial? Sí. Sí. Entonces decimos que es invariante. Por lo tanto, el metano tiene una rotación impropia. ¿Preguntas? Marco, Sí. sí, yo tengo una. Dijiste que el plano donde se hace la reflexión siempre debe ser ortogonal al eje donde se hace la rotación, ¿verdad? Correcto. Ok, gracias. Profe, yo también tengo, perdón, Marco. Ujú. Aquí ellos te van a, o sea, cuando se hacen estas operaciones siempre se indica en el eje en el que está haciendo o uno intuye que tiene que buscar el, pues, ajá, el eje donde se está haciendo. Tú lo tienes que acomodar como te acomode. Ah, ok. O la Sí, figura entonces, la tienes que rotar de forma que te acomode. O sea, tú puedes plantear tu eje X, Y, Z y dices, a mí me gusta X, Y, Z, que quede Z quede hacia arriba de la hoja y Y quede del lado derecho de la hoja y X quede viendo hacia nosotros, ¿no? Es como una forma estándar. Dice, a mí me gusta así. Y entonces yo voy a acomodar la figura de modo que quede de esta forma. También pudimos haber aplicado esta misma operación con la rotación en Z, nada más que aquí en esta figura que está hecha, está todo en X, ¿no? O sea, la voy a copiar rápido. O sea, aquí hay que plantear el eje y entonces... yo ya paso por el otro lado. Un segundo. Entonces yo planteo que el eje está así y entonces pongo Z hacia arriba, perdón, Y y Z y entonces defino que esta dirección es en Y. Entonces defino aquí que ese sería C4 en Y. Y defino que este plano sería sigma Y. Les comenté en cierto momento que sigma Y es lo mismo que decir sigma XZ. Aquí me equivoqué, este es X, ¿no? XZ, son lo mismo. Entonces tú acomodas la molécula de acuerdo a tu eje y donde veas que hay operaciones de simetría. Tú la tienes que acomodar, o la estructura cristalina, la celda unitaria, la tienes que acomodar primero al eje que te acomoda. Por ejemplo, estas figuras de acá arriba ya están acomodadas, pero si lo hubieras tenido o la hubieras visto de diferente forma, lo más ideal sería acomodarla con Z ortogonal a esta cara roja. ¿Quedaría claro? sí, lo preguntaba por si, o sea, cuando nos toque hacer un ejercicio así, tenemos como que decir, o sea, justo en el plano, bueno, así en el eje donde lo estamos haciendo. Sí. Pero, ok, sí, gracias. De nada. ¿Dudas? Nada más para recordar ahí, sigma XZ es porque está sobre el plano XZ. Sí, sigma XZ significa que el plano espejo se encuentra sobre XZ, pero también podemos decir sigma Y, que significa que refleja el eje Y. O sea, si tiene una sola letra, significa, te está indicando qué eje es el que está reflejando. Refleja el eje Y.
Si lo ven con 2 letras, significa que les está indicando dónde está el plano espejo. El plano espejo está en los ejes XY. Ok, va. En este caso también se podría aplicar la operación S4 para los otros ejes. Para el X. La operación S4 sí. Sí, para cualquier eje debe de funcionar. Ok, gracias. De hecho, si quieres, la puedes hacer, es rápido, mira. Vamos a imaginar que ahora la hacemos en X. Espera, es que tendremos que girar toda la molécula. O sea, la puedes hacer en X también. Déjala visualizo primero. O sea, no se puede hacer con la molécula como está ahorita, porque mi pregunta era si se podía hacer así como está ahorita. Sí, espera, deja. No, así como está ahorita, no, la tienes que acomodar. O sea, tienes que buscar acomodar la figura en el ángulo que mejor te quede. Ajá, para hacer la operación. Y por eso en las de arriba, en las amarillas, lo más ideal era tomarla así como estaba y poner Z sobre ese cuadro rojo. En esta, estoy hablando de esta. Pero, por ejemplo, no puedes hacer la operación si le pones Z aquí saliendo en medio de este triángulo. O sea, aquí hay un triángulo. Y el centro de ese triángulo es este. Y si le intentas poner ahí Z, no funciona. Entonces solo funciona si la acomodas. Vale. Entonces vamos a ver la siguiente operación. La siguiente operación se llama eje de inversión. Este eje de inversión solo aplica para el estado sólido, porque en estado sólido sí existe este eje de inversión. Entonces solamente hay notación de Hermann-Mogin, no hay notación de Schonflies. Para la anterior, que es la rotación impropia, no hay notación de Hermann-Mogin, de hecho. Entonces, este se escribe con n barra. N barra, donde n es la rotación, y lo multiplicamos por la inversión. Ah, pero creo que no hemos visto la inversión, ¿verdad? ¿Ya lo No. vi? No. Vamos a hacer un brinco. Y vamos a pasar a la inversión antes. La inversión consiste en pasar una... voy a copiar estas figuras porque creo que aquí hay algo incompleto o no sé. Entonces, la inversión se compone de dos operaciones de simetría. La inversión en notación de Schonflies va a ser igual al C2 en Z por el espejo en Z. Si se fijan, la inversión es igual al S2. ¿Ok? Son las mismas operaciones. Inversión es igual al giro de 180 grados
por el espejo. Este es un S2, es exactamente lo mismo. Pero una forma muy fácil de ver, que después vamos a analizar por qué, es ver en la diagonal. Si hay un punto equivalente en la diagonal que pase por el centro y hay un punto equivalente, eso quiere decir que sí tiene simetría de inversión. Por ejemplo, este punto pasa por la diagonal y entonces este átomo que se supone que es bario y los chiquitos son oxígenos, tiene un equivalente de bario en la otra esquina. Cuando pasas por la diagonal, en la diagonal del centro, pasas por ahí y hay un átomo equivalente. Entonces ustedes dirían que sí hay eje de inversión. Después, otro ejemplo, analicemos otro punto, tomamos este átomo, pasamos por la diagonal en el centro, entonces la diagonal en el centro nos da un átomo equivalente de bario, entonces decimos que sí. Esa diagonal es lo mismo que si rotamos y después hacemos el espejo. Si rotamos 180 en contra de las manecillas del reloj sobre Z, Z ya saben ustedes que debe estar plantado hacia aquí arriba. Hacia aquí arriba sería Z. Y si rotan en contra de las manecillas del reloj, este punto de bario, que sería el punto A, al girarlo en contra de las manecillas del reloj, se convertiría en el punto A', y después de aplicar el espejo en Z, quiere decir que refleja el eje Z, ese punto se va a convertir en el punto A'. Y el punto A y el punto A' son equivalentes, por lo tanto decimos que esta figura es invariante ante la operación de inversión. Entonces le llamamos que sí tiene operación de inversión. Cuando un compuesto cristalino, o bueno, en general, cuando un compuesto tiene centro de inversión, decimos que ese compuesto es centrosimétrico. Eso quiere decir, existe la operación y inversión. Recordemos que esta I, inversión, es igual a 1 barra en notación de Schoenflies. ¿Sí? 1 barra en notación de Schoenflies. Centro de inversión. Marco, ¿Sí? si fuera variante, entonces se pondría I diferente de 1 barra. No, no pones, no, no. Uno, esta es una notación nada más. Aquí este no te está diciendo esto. Y este es Schoenflies. Y este es Hermann Mogen. Nada más estoy poniendo notación. Aquí le voy a poner una flecha entonces. Ah, ya. Ajá. Sí, perdón. Ujú. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Este es un caso real. Esta estructura se llama perovskita. Lo vimos, no lo vimos, pero creo que se los dejé de tarea o algo así. Buscar cuál es la estructura de la perovskita. Y esta es una perovskita y ese es el titanato de bario. El centro es titanio, en las caras están oxígeno y en las esquinas están bario. Y resulta que en ese compuesto, el titanio, por ciertas circunstancias, condiciones que se pueden manipular, puedes cambiar el titanio fuera del centro. Se puede subir o se puede bajar. Si el titanio está arriba, ¿sigue siendo centrosimétrico? ¿No?
¿Alguien más que me puede decir? Pero seguiría existiendo la operación, ¿no? O sea, solamente estás cambiando el titanio. Y si ¿Seguiría ves los existiendo? átomos de bario, pues, ajá. O sea, los átomos de bario seguirían siendo iguales, ¿no? Sí, sí, todo sería igual. Lo único que cambia es que el titanio ahora no está en el centro, sino que está arriba. Yo digo que no. ¿Los demás qué opinan? A ver, Valeria, tú que me preguntaste que seguiría existiendo, ¿qué opinas? Pues yo creo que si solamente cambiamos el titanio y nada más nos fijamos en los átomos de bario, seguiría siendo centrosimétrico. No, pero nos tenemos que fijar en todo el compuesto, ¿no? Y el titanio sube, se sube el titanio de posición. Entonces creo que no. ¿Los demás qué opinan? Yo digo que si el plano en el que se refleja está al centro de la esfera que representa el átomo de titanio, bueno, como que yo pensaría que sí, pero si lo pusiéramos en el centro del cubo, entonces como el titanio estaría desplazado, ahora sí diría que no. No, ni así, porque imagínate que pones un plano horizontal en el centro del titanio, ahora no, ya los oxígenos no reflejan, ¿verdad? No se reflejan arriba. Ah, los de la Además es esfera, el centro ¿verdad? de la celda unitaria, no en el centro del titanio, sino en el centro de la celda unitaria. Sí. Entonces, si el centro se desplaza, deja de haber centro de inversión, se convierte en no centro simétrico. Y le llamamos así. Ay, así como dije. No centro. Y escribo re feo. No centro simétrico. Y entonces no existe centro de inversión. O en notación de Hermann Moghen 1 barra. No existe. ¿Correcto? Vamos a ver unos ejemplos con estructuras. Estos dos compuestos son muy populares. ¿Me pueden decir si este compuesto del lado izquierdo, que es lantano, níquel, carbono, es centrosimétrico o no centrosimétrico? Y después, cerio, platino 3, silicio. Tienen 3 minutos para analizarlo. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Esta figura es centrosimétrica o no centrosimétrica? O esa estructura cristalina que está del lado izquierdo, la lantano, níquel, carbono 2. Yo digo que no. Creo que no. Ah, yo decía que sí. Yo digo que no. Debe de, nos decía Bernardo que algunos átomos tienen, pero debes de analizar, Bernardo, la estructura completa, la celda unitaria completa. No puedes analizar una fracción. Ajá. Puedes decir qué átomos generan la no centrosimetría, pero la celda unitaria vamos a analizar. Si este átomo rojo que representa, aquí dice un níquel, lo pasamos en la diagonal en la otra esquina, tiene un átomo rojo equivalente. ¿Correcto? Entonces, este átomo, este punto, que sería el del lantano, pues sí tiene equivalente. A ver, ahora vamos a probar otro átomo de lantano. Este átomo de lantano está cerca de nosotros, lo pasamos por la diagonal hacia el centro y queda hacia atrás. Ajá. ¿Correcto? Entonces sí tendría aquí otro punto equivalente. Entonces parece ser que los lantanos que están aquí en las esquinas, eso sí, Níquel.
¿Quién dijo? ¿Eker? Níquel, es Ah, diciendo, sí, perdón, níquel, correcto. Entonces parece ser que los átomos de níquel que están en las esquinas, pues sí tienen equivalentes. Ahora vamos a analizar otro. Este átomo de carbono, si lo paso por la diagonal, aquí no hay nada, ¿correcto? Y acá tampoco hay nada. Ahora estos átomos de carbono, si los paso por la diagonal, quedaría acá y no hay nada. Y de hecho se ve inmediatamente cómo hay algo muy raro, ¿no? Aquí arriba tiene dos hileras de tres muy abiertos y de hecho esas dos hileras de tres aquí abajo están muy cerradas. Y luego en el centro, aquí hay átomos de níquel, pero no hay abajo átomos de níquel en posición equivalente. Y por si fuera poco, estos átomos de lantano están desplazados hacia abajo de la celda unitaria. Entonces está muy claro que es no centrosimétrico, no tiene centro de inversión porque los átomos no tienen equivalentes. Este no tiene un equivalente acá arriba. Hasta aquí está en forma de dumbbell. Dumbbell es pesas de como las para el gimnasio, esos son dumbbells. Y tiene aquí 3 y 3, o sea, aquí no hay arriba nada de eso. Entonces, esta parte se ve muy clara que es no centrosimétrico. El níquel sí tiene equivalentes, estos níqueles de la orilla, pero el del centro no. Entonces, en su totalidad, la celda unitaria es no centrosimétrica. Ahora analicemos para el serio platino 3, silicio. ¿Me podrían decir, es centrosimétrica o no centrosimétrica? según Una yo pregunta. no. ¿El platino está No, dentro no de la es. lista? Pongan en el chat. ¿El platino 2? Ajá, tiene platinos desplazados, ¿no? Arriba. Pongan en el chat. Ok, entonces, todos opinan que es no. Yo pensé que iban a poner no por 1, no por 2, no por 3, por 4. Si se dan cuenta, el serio pasa la misma situación. El serio está en las esquinas y si vamos por la diagonal, pues sí hay un átomo de serio, que es este rosa equivalente dentro, más bien en la esquina de la celda unitaria, que es esta línea, ¿no? Pero los otros átomos no. El platino, si nosotros lo pasamos por la diagonal, en este caso el platino quedó en el centro, entonces nada más aplica el espejo porque la rotación lo va a dejar en el mismo lugar. Aquí arriba, en vez de platino, nos encontramos con un átomo de silicio y en su contraparte el átomo de silicio no tiene ningún átomo de silicio debajo. Entonces, es no centrosimétrico. Y los átomos de platino, desde esta perspectiva, no queda muy claro si está en el centro o no, pero en estos de platino y silicio es muy evidente que aquí no hay un átomo de equivalente de platino aquí arriba. Por lo tanto, decimos que esa estructura es no centrosimétrica. Esto es muy importante para la estructura electrónica de los materiales porque, si se dan cuenta, el platino y el silicio pues no tienen la misma electronegatividad, ni la misma energía, ni los mismos orbitales, ni nada igual. Eso quiere decir que debe de generar un campo eléctrico y debe de generar un dipolo aquí. Y ese dipolo va a hacer que el momento magnético de los electrones estén siempre apuntando en una dirección. Entonces, todos los compuestos no centrosimétricos tienen propiedades muy específicas como piezoelectricidad, piroelectricidad y otros fenómenos mucho más exóticos que tienen que ver con la estructura electrónica. Los electrones dónde van a apuntar, en qué dirección van. Toda la mecánica cuántica de los compuestos no centrosimétricos es muy diferente, las propiedades electrónicas. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una. Este,
En el compuesto de la izquierda, donde tiene los átomos de carbono, podríamos imaginarnos, digamos, que hacemos un cubo en el que en las esquinas están los átomos de carbono para dibujar las diagonales y ver si tienen equivalente en la esquina opuesta. A ver, otra vez, ¿me puedes plantear la pregunta? No te entendí bien. Digo que si podría imaginarme, o sea, es que me queda claro cómo, por ejemplo, hacemos la diagonal entre los átomos de níquel Sí, y vemos que esos sí tienen equivalente, ¿no? sí. Pero en los átomos de carbono, ¿hacia dónde estaría la diagonal? Y Ah, ok. entonces por eso mi pregunta es si podría imaginarme un cubo en el que en las esquinas están los átomos de carbono y ya ahí igual imaginarme la diagonal y ver si tiene o no equivalente. Ok. Sí, podrías hacer eso. La idea es de que tomes como... Primero hay que encontrar el centro, por eso se llama centrosimetría. No centrosimétrico, hay que encontrar el centro. Y luego pasas la diagonal por el centro. Pero esa diagonal tiene que tener la misma distancia desde el átomo que estás referenciando hacia el centro, hacia el otro distancia. Por eso yo me doy cuenta que este equivalente a este átomo de carbono debería de estar aquí si fuera centrosimétrico, pero aquí no hay nada. Y sí, es correcto, puedes hacer un cubito más chico o un paralelepípedo más chico y ponerlo aquí en las esquinas. Es correcto si lo ves así. Pero la idea es de que tomes el punto de referencia, pase por el centro y encuentres un átomo equivalente cuando la longitud es similar a la del lado contrario. A este tipo de diagonal se le llama antípoda en geografía. O sea, tenemos antípoda de México, ¿dónde sale esa antípoda? O sea, la diagonal que pasa por el centro de la Tierra y en qué coordenada estaría. Esa sería la antípoda. Digamos que en Japón, bueno, de hecho México queda en el mar, no hay, no sale en ningún país la antípoda. Queda ahí creo que entre el mar entre Hawái y Japón, una cosa así. Ujú. Vale, gracias. No es cierto, quedaríamos del otro lado del Ecuador. Entonces sería como por Indonesia, un punto así, un mar de ahí entre Indonesia y algo así. Vale, pero sí, esa es la idea de la diagonal. ¿Dudas? Nos quedan 6 minutos. Yo creo que sí podemos revisar esto. Y la siguiente clase empezamos con ejercicios. Entonces, hay otra operación de simetría exclusiva para el estado sólido que utiliza notación solamente de Hermann-Mogain y entonces esa es una combinación de dos. Eh, operación se llama eje de inversión en español, en inglés inversion axis, y este eje de inversión consiste en una rotación, que es la n de rotación, multiplicado por el centro de inversión, que es el 1 barra. En total, el eje de inversión se simboliza con la letra n barra, donde n es un número que indica el número del giro. Entonces, vamos a analizar nuevamente el metano y aquí queremos verificar si el metano tiene el eje de inversión 4 barra, ¿ok? Entonces, vamos a tomar este punto de aquí, este que está aquí atrás, que es el átomo de hidrógeno. Imaginamos que este centro es de carbono. Entonces, este átomo de hidrógeno, le hacemos la inversión, entonces quiere decir la inversión debe ser en la diagonal. Vamos a atravesar esta flecha y queda aquí la punta de la diagonal. Y posteriormente lo giramos, ¿cuántos grados? 90. 90. 90. ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? Contra.
En contra. contra. Entonces, ¿me podrían decir sería este o este átomo el equivalente? ¿Este átomo que estoy donde está el mouse o este átomo donde está el mouse? ¿El primero o el segundo? Pongan en el chat uno o El dos. segundo. Escriben en el chat uno o dos. Ajá, ok. Muy bien, entonces creo que ya le están entendiendo bien. Entonces es el átomo 2, el equivalente. Este átomo sería equivalente a este átomo tras aplicar la operación eje de inversión 4 barra. A este átomo, primero, repito, le aplicamos primero la inversión, quiere decir que en la diagonal que pasa por el centro, y después aplicamos una rotación de 90 grados, que sería 2pi entre 4 es pi entre 2, eso es equivalente a 90 grados, y lo rotamos y quedaría este que es el átomo 2. Entonces, este átomo es equivalente a este. Pero además, si seguimos aplicando las operaciones, o sea, si las aplicamos, digamos, una y otra vez y una y otra vez, nos deben de generar todos los átomos que den aquí. Ajá. Entonces, ¿cómo quedamos? Es correcto. El metano tiene un eje de inversión 4 barra. Esta es otra forma de dibujar el metano. Lo que pasa es que aquí el metano, si ustedes unen esta línea, estos átomos de hidrógeno, formarían una figura geométrica. ¿Cómo se llama esta figura geométrica? Tetraedro. Tetraedro, correcto. Entonces es correcto. Y bueno, creo que ya le entendieron a lo del eje de inversión. Y entendieron ya la inversión. Entendieron también el día de hoy la rotación impropia. Y eso quiere decir que ya entendieron los espejos y las rotaciones. Vamos a ver la siguiente clase, operaciones. Bueno, las siguientes, hoy es miércoles. Pues ya la siguiente clase es el siguiente año. Bueno, voy a parar tantito, ya voy a parar la grabación.